Agosto de 2025. Fermín López tenía las maletas hechas. El Chelsea ofrecía 70 millones por él. Se rumoreaba que tenía problemas en el vestuario con algunos de sus compañeros. El Barça casi dice que sí a la venta. Pero lo que pasó después, nadie lo vio venir. Porque en 3 meses, este chico pasó de ser un descarte a intocable para Hansi Flick. Y todo esto cambió en un solo partido. Ese fue el inicio del problema. Retrocedamos un poco. Diciembre de 2024. Fermín López era invisible. Xavi lo usaba muy poco. Tenía un rol muy secundario, casi de rotación. Los compañeros no le pasaban apenas el balón. Y el Chelsea esperaba paciente, seguro de ficharlo al no contar para el entrenador. Los malos resultados del Barcelona en la temporada 23-24 propiciaron el despido de Xavi, y la directiva confió en el hombre que le había endosado un 2-8 durante la famosa Champions del COVID. En verano de 2024 llegó Hansi Flick, y Fermín, sin saberlo, había encontrado un padre futbolístico en él. Lo primero que hizo fue bloquear la salida de Fermín, rotundamente. ¿Por qué? Porque vio algo que ni Xavi, ni el Chelsea, ni siquiera el propio Fermín habían visto. Y aquí todo cambió. Flick le dijo: vas a jugar donde yo quiera, no como mediocampista, no como interior, como falso extremo que se mete dentro. Una posición que en el Barça no existía, pero que Flick pensaba que explotaría todas las cualidades de Fermín. Primer partido con Flick en Liga, Barcelona Athletic de Bilbao. Fermín jugó 63 minutos. Más que en sus últimos 5 partidos con Xavi. Pero la afición seguía sin creerlo. Es un jugador del montón, sin estilo Barça, con un estilo muy diferente a lo que se veía. Pero lo que vino después dejó a todos sin palabras. Jornada 4 de la Champions League. Belgrado. Minuto 75. Fermín recibe dentro del área. Y con un control rápido Flick había conseguido que Fermín llegara a esa situación gracias a la nueva posición que habían trabajado. Pero lo que Fermín no sabía es que su peor enemigo no iba a ser el Chelsea, iba a ser el vestuario. Algunos compañeros lo veían como un niño todavía, sin mucha experiencia en esas competiciones. En los entrenamientos no le pasaban tanto el balón como a otros. Pedri y Dani Olmo tenían más minutos que él. Y eso dolía. Pero aún así, Flick vio los números. 91% de pases completados. 2,3 regates exitosos por partido. Y algo más. Algo que las estadísticas no mostraban. Hambre y ganas. Algo que Flick valora mucho en sus futbolistas y una de las claves del éxito de su sextete con el Bayern. Tenía jugadores con mucha hambre y mucha ambición. Cualidades que tiene Fermín. Flick diseñó un sistema solo para él. Fermín flotaba entre líneas. Imposible de marcar. Y entonces llegó el partido contra el Bayern en Champions. Fermín no venía jugando demasiado en Liga, pero contra todo pronóstico fue titular. Flick sabía que el Bayern dejaría espacios cuando fueran a presionar la salida del Barça. Espacios que obviamente iba a explotar Fermín. Así que, como era de esperar, Fermín aprovechó esos huecos castigando al equipo alemán con 2 asistencias letales. El mejor partido de Fermín hasta la fecha. La grada cantó su nombre por primera vez, y algo se rompió dentro de él. Pero lo mejor aún está por venir, porque antes de su explosión en el Barcelona, Fermín logró una hazaña que pocos futbolistas en el mundo tienen. Pero antes de los títulos, antes de Flick, antes de todo, hubo un verano. El verano de 2024. Se celebraban los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa. Fermín López tenía 21 años y una oportunidad de oro. Lo que pasó ese verano fue sencillamente mágico. Comenzaban los Juegos Olímpicos después de que España ganara la Eurocopa de 2024, con Fermín entre sus filas. Así que comenzaba el torneo con expectativas, y él se encargó de cumplirlas. En la fase de grupos, Fermín arranca como titular. En los primeros partidos marcó un gol y dio una asistencia. Pero Fermín fue elegido mejor jugador en 2 de los 3 partidos. La prensa francesa empezaba a hablar de él. Pero eso no fue lo mejor. Llegaron a los cuartos de final ante Japón. España ganó 3-0 con 2 golazos de Fermín, haciendo un partido fuera de lo común. España logró una clasificación épica. Y aquí todo cambió.
En semifinales se enfrentaban contra Marruecos. Estadio de Marsella. Fermín jugó el partido de su vida. Un gol y una asistencia para la victoria épica de España. Los medios lo compararon con Iniesta, con Xavi. Fermín había callado a 80.000 personas, llegando así a la ansiada final en el Parque de los Príncipes. España contra Francia en la gran final. En París, con todo el país anfitrión en contra. Fermín salió sin miedo, marcando un histórico doblete en la gran final. Francia no podía con él. España, tras un partido de infarto, se proclamó campeón olímpico. Medalla de oro. Y Fermín sale como emblema de la roja, siendo además pichichi del torneo. 6 goles y 2 asistencias en todo el torneo. Elegido en el 11 ideal. Con 21 años, Fermín López había conquistado París. Pero eso no fue lo más importante. El mundo entero se dio cuenta de algo esencial. Este chico no era una promesa, era una realidad. Los grandes clubes empezaron a llamar. El Chelsea ofreció 40 millones y unos días después subió hasta 70. El Manchester City también se interesó por sus servicios. Pero cuando volvió a Barcelona ya no era el mismo. Ya no era el chico invisible del vestuario. Era el campeón olímpico. La estrella de París, el jugador que había puesto de rodillas a Francia en su propia casa. Desde que Fermín volvió como doble campeón de los Juegos y la Eurocopa, pasó de 45 pases por partido a 85, en 2 semanas. Su participación en el juego se triplicó. No era casualidad. Flick había cambiado todo el sistema. Ahora el balón pasaba por Fermín. Siempre. 8 partidos consecutivos como titular, 3 goles y 5 asistencias. Ningún jugador del Barça con mejor promedio de participación en gol. Ni Lamine, ni Rafinha. Fermín López. Pero la pregunta es, ¿qué hace a Fermín diferente? No es el más rápido, no es el más fuerte, pero tiene algo único: visión de juego y llegada. Ve pases que otros ni imaginan, y su llegada al área es feroz. Como si jugara 2 marchas por encima del resto. 3,8 pases clave por partido. Solo superado en el Barça por el mismísimo Pedri. Y eso son palabras mayores. Eso Flick lo sabe. Por eso diseñó un rol exclusivo para él. Fermín no es extremo. No es mediocampista. Es un híbrido. Empieza en banda pero aparece en el centro. Imposible de marcar porque entra desde atrás. Pero con llegada de gol. De hecho, Flick lo comparó con Müller, el intérprete de espacios. Y si hay algo que Fermín entiende son los espacios. Los encuentra donde no existen. Pero volvamos a enero. Cuando el Chelsea ofrecía 70 millones, Fermín casi dice que sí, porque no se sentía querido, ni valorado, hasta que Flick le preguntó: ¿quieres ser uno más o quieres ser una leyenda en este club? Fermín miró a Flick, miró el escudo del Barça. Siempre valoró al Barça porque fue quien le dio la oportunidad de formarlo y de hacerlo profesional, así que tomó la decisión correcta. Rompió el contrato del Chelsea. 3 meses después, es titular indiscutible. Ídolo de la afición. De rechazado a intocable. En 90 días. Porque a veces solo hace falta que una persona crea en ti. Y Hansi Flick no solo creyó, cambió todo el juego por él. Fermín López, 21 años. De tener las maletas hechas a jugador intocable en el Barça. Y esto solo acaba de empezar.